Hay historias que son demasiado oscuras para creerlas. Pero esta es real. Imaginen esto, una vecina, una amiga, alguien a quien confías tus secretos, y resulta ser una asesina en serie que transforma a sus víctimas en objetos cotidianos. Bienvenidos a la perturbadora historia de Leonarda Cianciulli, la jabonera de Correggio. La mente humana es un enigma fascinante, capaz de albergar tanto la más pura bondad como los más oscuros pensamientos. En el tranquilo pueblo de Correggio, Italia, una mujer llamada Leonarda Cianciulli parecía ser una vecina ejemplar, conocida por su amabilidad y hospitalidad. Sin embargo, detrás de esa fachada se ocultaba una realidad perturbadora que la llevaría a ser recordada como la jabonera de Correggio. Leonarda Cianciulli, nacida en 1894 en Montellà, Italia, parecía una mujer común y corriente. Sin embargo, detrás de esa fachada se escondía una mente perturbada que la llevaría a cometer una serie de crímenes tan atroces como insólitos. Su infancia estuvo marcada por una serie de eventos traumáticos que, según algunos expertos, podrían haber sembrado las semillas de su posterior perturbación mental. Cianciulli fue concebida en una violación y su madre, Emilia, nunca la aceptó del todo. La relación entre madre e hija fue marcada por la violencia y el rechazo. Emilia solía maltratar a Leonarda, recordándole constantemente que era la razón por la que se había visto obligada a casarse con su violador. Este ambiente hostil y carente de afecto dejó una profunda huella en la joven Leonarda, quien intentó suicidarse en 2 ocasiones durante su adolescencia. Más tarde, cuando llegó a la edad adulta, Leonarda desafió a su madre al casarse con Raffaele Pansardi, un empleado de bajo rango. Emilia desaprobó completamente la unión, ya que tenía otros planes para su hija. Este enfrentamiento aumentó la creencia de Leonarda de que estaba maldita. La pareja se mudó a la ciudad natal de Pansardi, Lauria, en 1921, pero la vida nunca le sonrió. Fueron golpeados por la pobreza y por una serie de desastres personales. En 1927, Leonarda fue arrestada por fraude y pasó un tiempo en prisión, algo que intensificó aún más su paranoia y su obsesión por protegerse de las desgracias. El evento más devastador en su vida fue la pérdida de 13 de sus 17 hijos. Algunos murieron al nacer y otros en su infancia debido a enfermedades comunes en esa época. Este dolor la llevó a buscar respuestas en lo oculto, recurriendo a videntes y adivinadores en busca de consuelo. En 1930, un terremoto destruyó la casa de Leonarda y su familia en Lacedonia. Este desastre los obligó a mudarse a Correggio, un pequeño pueblo en el norte de Italia. Fue en este nuevo lugar donde Leonarda intentó construir una nueva vida. Abrió una tienda, se hizo conocida entre los vecinos y parecía haber encontrado un poco de paz. Sin embargo, bajo esa fachada, Leonarda era una mujer atormentada. La pérdida de sus hijos y su miedo a perder al resto de su familia, especialmente a su hijo favorito Giuseppe, comenzaron a consumirla lentamente. Su obsesión por protegerlos a toda costa marcó el comienzo de un camino sin retorno. Leonarda estaba obsesionada con proteger a su familia, especialmente a su hijo favorito, Giuseppe. Después de perder 13 de sus 17 hijos debido a enfermedades y abortos espontáneos, desarrolló una paranoia insana. Cuando Giuseppe fue llamado para unirse al ejército en la Segunda Guerra Mundial, Leonarda buscó desesperadamente una manera de protegerlo. Convencida de que la magia podía garantizar su seguridad, decidió realizar sacrificios humanos como un macabro ritual de protección. Entre 1939 y 1940, Leonarda asesinó al menos a 3 mujeres. Sus víctimas eran generalmente personas conocidas por ella, lo que hacía aún más escalofriante su crimen. La elección de las víctimas de Cianciulli no fue al azar. Eran mujeres a las que podía manipular fácilmente, aprovechando sus circunstancias personales o sus anhelos más profundos. Con una mezcla de encanto y engaño, las atraía a su red de mentiras, haciéndoles creer que tenían una conexión especial. Esta falsa confianza era el primer paso hacia su trágico destino. Cianciulli, con una maestría escalofriante, las conducía a un falso sentido de seguridad antes de llevar a cabo sus actos atroces. Para Cianciulli, el asesinato no era simplemente un acto violento, sino parte de un ritual macabro. Sus víctimas eran elegidas no solo por su vulnerabilidad, sino también porque se ajustaban a un propósito oscuro. Cada asesinato era un sacrificio, una ofrenda a una fuerza superior que, en su mente perturbada, la protegería. Las mujeres que cayeron en sus manos fueron convertidas en objetos de sus creencias irracionales, sus cuerpos transformados en símbolos de su obsesión. La primera víctima, Faustina Setti,
era una mujer que soñaba con encontrar el amor y formar una familia, algo que nunca había logrado en su vida. Su búsqueda desesperada de afecto y estabilidad la convirtió en la primera víctima de Leonarda. ¿Quién era Faustina Setti? Faustina Setti era una mujer soltera que vivía en el pequeño pueblo de Corrello, Italia. En una época en la que el matrimonio era visto como una obligación social, ser una mujer soltera y mayor era motivo de exclusión. Faustina había pasado la mayor parte de su vida anhelando formar una familia, y esta desesperación se convirtió en el blanco perfecto para la manipulación de Leonarda. Conocida por su carácter amable pero ingenuo, Faustina confiaba fácilmente en los demás, especialmente en Leonarda, quien tenía fama de ser una mujer sabia y servicial en el pueblo. Leonarda Cianciulli, siempre atenta a las vulnerabilidades de quienes la rodeaban, se ofreció a ayudar a Faustina a encontrar un marido. Con un aire de autoridad y convencimiento, le aseguró que había encontrado al hombre ideal para ella, un caballero adinerado que vivía en otro pueblo. Para hacer más realista el engaño, Leonarda le pidió a Faustina que escribiera cartas y postales destinadas a amigos y familiares. En ellas, debía anunciar su partida y su próximo matrimonio, dejando así un rastro que justificara su desaparición. Faustina, emocionada ante la idea de finalmente cumplir su sueño, siguió las instrucciones de Leonarda sin cuestionarlas. El 17 de diciembre de 1939, Faustina acudió a la casa de Leonarda para despedirse antes de su supuesto viaje. Leonarda la recibió cálidamente, ofreciéndole un vaso de vino que había mezclado con un somnífero. Una vez que Faustina perdió el conocimiento, Leonarda la asesinó con un hacha. Tras el crimen, Leonarda desmembró su cuerpo y utilizó los restos de una manera espeluznante. En su confesión, detalló el proceso. Después de asesinar a sus víctimas, Leonarda las descuartizaba y hervía sus cuerpos en grandes calderos. La grasa que obtenía la mezclaba con sosa cáustica y otros ingredientes para fabricar jabón. La sangre, por su parte, la utilizaba para preparar galletas que, según ella, le otorgarían poderes especiales. La desaparición de Faustina no levantó sospechas inmediatas, ya que Leonarda había preparado cuidadosamente su coartada. Las cartas escritas por Faustina sirvieron como prueba de que había abandonado el pueblo por voluntad propia. Además, Leonarda se aseguró de guardar silencio sobre el destino de su víctima, mostrando una frialdad impresionante tras el crimen. La segunda víctima, Francesca Soavi, fue una mujer que, al igual que otras víctimas de Leonarda Cianciulli, buscaba una salida a sus problemas. Su necesidad de estabilidad económica y su confianza en la ayuda de Leonarda la llevaron a un destino trágico. Francesca Soavi era una mujer de mediana edad que trabajaba como profesora en Corrello. A pesar de su profesión, atravesaba dificultades económicas y deseaba encontrar un empleo más estable. Francesca era conocida por su carácter amable y reservado, pero también por ser alguien que, como muchas mujeres de la época, enfrentaba el peso de la incertidumbre en tiempos complicados. Leonarda, quien se había labrado una reputación como alguien confiable y generosa, ofreció a Francesca una oportunidad que parecía demasiado buena para ser verdad: un trabajo bien remunerado como secretaria en una prestigiosa escuela en Piacenza. Leonarda aprovechó la desesperación de Francesca por mejorar su situación económica. Le aseguró que ya había arreglado todos los detalles del empleo. Como parte de la preparación para el nuevo trabajo, Leonarda pidió a Francesca que escribiera cartas a sus familiares y amigos, explicando que se mudaría para asumir su nuevo puesto. La intención de Leonarda era clara: usar estas cartas como prueba para desviar las sospechas sobre la desaparición de Francesca. El 5 de septiembre de 1940, Francesca Soavi visitó la casa de Leonarda para despedirse antes de su supuesto viaje a Piacenza. Leonarda la recibió con calidez, ofreciéndole un vaso de vino que, como en el caso de Faustina Setti, contenía un somnífero. Una vez que Francesca perdió el conocimiento, Leonarda la asesinó con un hacha. Siguiendo el mismo patrón macabro, Leonarda desmembró el cuerpo de Francesca. En su confesión, describió con frialdad cómo procesó los restos. Al igual que con su primera víctima, Leonarda utilizó la sangre de Francesca para hornear galletas, que luego sirvió a sus vecinos y familiares sin levantar sospechas. Gracias a las cartas que Francesca escribió bajo las instrucciones de Leonarda, la desaparición de la maestra no fue cuestionada inmediatamente. Según estas misivas, Francesca había comenzado una nueva vida lejos de Corrello. La habilidad de Leonarda para manipular y planificar sus crímenes le permitió, por el momento, evitar cualquier tipo de investigación. Virginia Cacioppo,
La última víctima de la jabonera era una mujer talentosa y carismática que alguna vez brilló en los escenarios de Italia como soprano. Sin embargo, su vida dio un giro trágico cuando cayó en la trampa mortal de Leonarda Cianciulli. Virginia Cacioppo era una excantante de ópera que había alcanzado cierto renombre durante su juventud. Incluso llegó a actuar en escenarios prestigiosos. Sin embargo, con el tiempo, su carrera declinó, y Virginia se retiró a una vida más modesta en el pequeño pueblo de Corrello. A pesar de su retiro, Virginia seguía siendo una mujer elegante y sofisticada, con sueños de relanzar su carrera artística. Buscaba oportunidades que le permitieran volver al mundo del espectáculo, o al menos, mejorar su calidad de vida. Leonarda Cianciulli vio en Virginia una oportunidad perfecta para su macabro plan. Conociendo los anhelos de Virginia, le ofreció la posibilidad de trabajar como secretaria de un empresario adinerado en Florencia. Leonarda, con su habilidad para manipular, convenció a Virginia de que esta oferta sería el primer paso para recuperar su antigua gloria. Al igual que con sus víctimas anteriores, Leonarda le pidió a Virginia que escribiera cartas destinadas a sus amigos y familiares. En estas cartas, Virginia debía anunciar su partida a Florencia y su emocionante nuevo comienzo. Estas cartas servirían para desviar las sospechas sobre su desaparición. El 30 de septiembre de 1940, Virginia visitó la casa de Leonarda para despedirse antes de emprender su supuesto viaje a Florencia. Leonarda la recibió con la misma calidez que a sus otras víctimas, ofreciéndole vino mezclado con un somnífero. Una vez que Virginia perdió el conocimiento, Leonarda la asesinó con un hacha y desmembró su cuerpo. Según su confesión, Leonarda utilizó los restos de Virginia de manera similar a los de sus víctimas anteriores. Leonarda procesó el cuerpo de Virginia para fabricar jabón y hornear galletas, que compartió con sus vecinos y familiares, como había hecho antes. A diferencia de los casos anteriores, la desaparición de Virginia no pasó desapercibida. Su cuñada comenzó a sospechar de la repentina ausencia de Virginia y presionó a las autoridades para que investigaran. Las sospechas recayeron sobre Leonarda, quien no pudo mantener su fachada por mucho tiempo. Cuando la policía registró su casa, encontraron pruebas contundentes que vinculaban a Leonarda con el asesinato de Virginia, así como con los de sus otras dos víctimas. Inicialmente, Leonarda negó todo, pero cuando su hijo Giuseppe fue arrestado como sospechoso, confesó los crímenes con frialdad y detalle. Según ella, había actuado sola y justificó los asesinatos como una necesidad para proteger a su familia, apelando a supersticiones sobre sacrificios humanos para evitar desgracias. El caso se resolvió gracias a la recopilación de pruebas incriminatorias contundentes durante el registro de su hogar. Estas evidencias, combinadas con su confesión detallada, jugaron un papel clave para demostrar su culpabilidad en los asesinatos de Faustina Setti, Francesca Soavi y Virginia Cacioppo. Durante el registro de la casa de Leonarda, las autoridades encontraron fragmentos de huesos y tejidos humanos. Fragmentos de hueso localizados en el desagüe, donde Leonarda afirmó haber vertido los restos de las víctimas después de hervir los cuerpos. Rastros de sangre identificados en el suelo y las herramientas utilizadas para desmembrar los cuerpos. Se encontraron varios utensilios que confirmaron la mecánica de sus crímenes. Un hacha, utilizada para desmembrar los cuerpos después de que las víctimas fueran drogadas y asesinadas. Cuchillos de cocina grandes, también empleados en el proceso de desmembramiento. Una olla de gran tamaño, que, según Leonarda, usó para hervir los cuerpos junto con soda cáustica hasta reducirlos a una mezcla líquida. En la cocina de Leonarda, la policía encontró grandes cantidades de soda cáustica, un compuesto químico que Leonarda usaba para disolver los cuerpos de las víctimas. Esta sustancia era clave en su proceso, para convertir los restos en jabón y deshacerse de las pruebas físicas. Durante el juicio, la mujer confesó sus crímenes con una frialdad que dejó a todos atónitos. Fue declarada culpable de sus crímenes y fue sentenciada a 30 años de prisión y 3 años en un asilo para criminales. Cianciulli murió en un asilo criminal para mujeres en Pozzuoli el 15 de octubre de 1970. Varias pruebas del caso, entre ellas el caldero donde cocía a las víctimas, están expuestas en el Museo del Crimen de Roma. Las razones que llevaron a Leonarda Cianciulli a cometer estos crímenes siguen siendo un misterio. Algunos expertos sugieren que podría haber sufrido de algún trastorno mental, mientras que otros apuntan a sus creencias supersticiosas y a la difícil situación que atravesaba Italia en aquellos años. La historia de Leonarda Cianciulli ha trascendido fronteras y se ha convertido en una de las más espeluznantes de la criminología.
Su caso nos recuerda la oscuridad que puede anidar en el corazón humano y la importancia de investigar a fondo los casos de asesinatos en serie.